Exactamente aquella noche para provocar la muerte de 1523 hombres, mujeres y niños? El Titanic se llevó muchos secretos hasta su última morada de descanso. Ahora, una expedición científica sin precedentes recrea las horas finales del Titanic. Indicio a indicio se han ido recopilando las evidencias. Pieza a pieza, la historia está comenzando a desvelarse. Los nuevos descubrimientos están acabando con los viejos mitos. La ciencia nos permite viajar hacia atrás en el tiempo y ser testigos del hundimiento del insumergible Titanic. Titanic, anatomía de un desastre. El buque científico francés Navir se dirige hacia un punto histórico a 400 millas de la costa americana. Su tripulación viaja rumbo a uno de los lugares más célebres del Atlántico Norte, donde ocurrió el desastre del Titanic. Al Navir le acompaña otro barco francés, el Viajero Oceánico. A bordo se encuentra un selecto grupo de científicos e ingenieros, cada uno de los cuales explora uno de los aspectos del desastre del Titanic. Paul Mathais es un especialista en tecnologías asociadas a la toma de imágenes subacuáticas. Intentará descubrir los desperfectos producidos por el iceberg que condenaron al Titanic. El ingeniero naval Bill Garsky cree que una de las claves del desastre del Titanic puede encontrarse en el acero. ¿Se hizo añicos como el cristal durante su hundimiento? David Livingstone trabaja para la compañía que construyó el Titanic. Quiere averiguar por qué se hundió tan rápidamente y por qué se partió en dos. Roy Collymore es el biólogo del equipo. Se pregunta si una asombrosa comunidad de organismos de aguas profundas ha sellado el último destino del Titanic. Charles Haas y Jack Eaton son historiadores del Titanic. Ellos proveerán el contexto histórico de esta investigación. Este equipo demostrará por qué el roce con un iceberg resultó fatal para un barco construido para enfrentarse a tales peligros. Una línea de boyas y una bandera marcan el contorno del lugar del naufragio. Fue en estas aguas en las que comenzó el drama del Titanic hace 85 años. Se ha comparado explorar el Titanic a dirigir una orquesta tecnológica compuesta por ingenieros, submarinistas y científicos. Se han tomado muchas precauciones en la preparación del equipo para la primera inmersión. En el puente de mando del Navir, el capitán guía el barco a través del lugar del naufragio. Justamente debajo se encuentran los restos del naufragio más grande de todos los tiempos.
La tragedia del Titanic se encuentra entre los desastres marítimos más infames de la historia. En su viaje inaugural hacia la ciudad de Nueva York, se enfrentó a una serie de sucesos que hacían avistar su fracaso. Un golpe oblicuo con un iceberg originó una increíble catástrofe. Hoy en día, el Titanic yace enterrado bajo 12.000 pies de agua. Su proa y su popa distan casi media milla. Las fuerzas que causaron esta destrucción debieron ser impresionantes, pero los hechos que acontecieron aquella noche han permanecido en forma de un escurridizo misterio. El Titanic ha sido objeto de numerosos mitos y de falsa información. Por eso pienso que esta expedición es tan significativa, porque la ciencia nos permite eliminar esta falsa información y averiguar lo que sucedió realmente aquella noche. Paul Matthijs es el primero en explorar el lugar del hundimiento. Su equipo de toma de imágenes subacuáticas se carga en el sofisticado sumergible Nautilo. Este submarino amarillo es uno de los pocos en el mundo que permite a los seres humanos descender 12.000 pies hasta el emplazamiento del Titanic. Matthijs intentará descubrir los desperfectos causados por el iceberg. La leyenda cuenta que el iceberg produjo una enorme grieta en el lateral del Titanic, pero nadie lo sabe con certeza. Tras la colisión del Titanic con el iceberg, hubo suficientes desperfectos como para que se hundiera. Ahora bien, no se sabe con certeza el daño que sufrió el casco. La razón es que casi toda la parte delantera está enterrada bajo el barro y ha constituido un misterio durante 80 años. Ahora vamos a intentar resolverlo observando bajo el barro mediante un perfilador sísmico, del mismo modo que un médico utilizaría los ultrasonidos. Al igual que los ultrasonidos, este sonar creará imágenes enviando y recibiendo señales acústicas. Matthijs confía en que esta señal penetrará en el barco, permitiéndole ver la grieta en el lateral del Titanic. Desvelar los desperfectos es el primer paso en la reconstrucción del desastre. Se utilizarán los brazos robóticos de Nautilo para colocar este sonar cerca del barro que cubre la parte deteriorada. En el interior del Nautilo caben 3 personas y un laboratorio de alta mar. Esta es la primera vez que se utiliza un enfoque como este para obtener imágenes del casco que está sumergido bajo el barro. Creo que, en conjunto, nos va a suministrar mucha más información acerca del Titanic de la que jamás hayamos tenido. La exploración del Titanic es extremadamente peligrosa. La cubierta del Nautilo recibirá una presión de 5.000 libras por pulgada cuadrada. Una minúscula grieta en el acero al titanio haría que el Nautilo implotara al instante.
El mismo agua puede resultar muy hostil. Las bajas temperaturas y las fuertes corrientes añaden peligro a la inmersión. En el mar, los submarinistas liberan al Nautilo de los amarres. En la sala de control del navío, la tripulación sigue de cerca el transcurso de la inmersión mediante un sofisticado software para su visualización. Pero si el submarino se encuentra con algún problema, es muy poco lo que se puede hacer desde el navío. Durante hora y media, el Nautilo descenderá en caída libre en su camino hacia el Titanic. El Titanic era el orgullo de Belfast, Irlanda del Norte, elevándose sobre la ciudad en la que se había construido. Medía casi 175 pies de alto y 900 pies de largo. En su día era el objeto desplazable más grande que jamás se había construido. Los motores tenían una altura de 4 pisos. Cada una de las 3 hélices era mayor que una casa. El casco del Titanic estaba formado por más de 2000 placas de acero de 1 pulgada de espesor, sujetas por 3 millones de remaches. En muchos aspectos, el Titanic estableció un estándar en términos de diseño, especialmente en lo concerniente a seguridad. Tenía lo último en compuertas estancas que se mantenían en posición mediante un pestillo magnético. Y simplemente accionando un interruptor podían cerrarse todas las compuertas gracias a la gravedad. Así que incluso si había un fallo de energía, podían sellarse. El Titanic estaba diseñado para soportar ciertos desperfectos. La prensa popular lo tildó de invencible e incluso de insumergible. En su viaje inaugural se encontraban a bordo más de 2000 pasajeros y la tripulación, todos ellos confiando en alcanzar Nueva York a salvo. Solo 705 completarían el viaje. En la sala de control, la tripulación sigue el descenso del Nautilo hasta el Titanic. Aquí Paul Matthijs, llamando desde 3.800 metros bajo la superficie del océano. El indicador de profundidad marca 3.767 metros. Eso es aproximadamente 2,5 millas justo por debajo del barco del que partimos hace hora y media. Espero encontrar el fondo en cualquier momento.
Finalmente hemos tocado fondo. Puedo ver un suelo fangoso y arenoso. Está iluminado por nuestros focos, porque si no esto estaría totalmente oscuro. Desde la oscuridad, lentamente comienza a emerger una figura. Una de las sensaciones que me causó ver el Titanic fue su majestuosidad. Es un barco gigantesco que aún está de pie. Y resulta evidente que una vez fue un barco impresionante. Y también muy bien equipado. Antes de que Matthijs busque la grieta ocasionada por el iceberg, los brazos robóticos del Nautilo entran en funcionamiento. El piloto activa las pinzas y sujeta con cuidado el sonar. La investigación se inicia recogiendo imágenes de los desperfectos visibles. Esta información ayudará a Matthijs a interpretar lo que encuentre bajo el barro. Nos estamos acercando a un borde. Una abertura en el casco que podemos grabar en vídeo. Está por encima del borde del barro. Podemos mirar a través del casco y al mismo tiempo nuestro perfilador sísmico está comenzando a mostrar una forma hiperbólica. Esto confirma que estamos empezando a registrar las grietas del casco mediante este sistema. ¿Resulta muy alentador? Tras registrar esas imágenes a base de líneas, la tripulación se encamina hacia el mayor reto: encontrar las grietas que hicieron hundirse al Titanic. Hasta ahora nunca se había usado el sonar para explorar a través del barro a esta profundidad. No hay garantía de éxito. El reconocimiento dura 3 horas. ¿Qué encontrará Matthijs bajo el barro? La historia de la destrucción del Titanic comienza al tercer día de su viaje inaugural. El capitán del Titanic, E.J. Smith, recibe procedentes de otros barcos varios avisos por radio de la existencia de hielo. Smith rectifica el rumbo hacia el sur, pero mantiene la elevada velocidad que llevaba el Titanic. No puedo imaginar ninguna circunstancia que hiciera que un barco se fuera a pique. La construcción de los barcos actuales ha superado esa eventualidad. La confianza de Smith pronto se haría pedazos. (11:40, domingo noche). Los centinelas de las torres de vigía divisan un iceberg que emerge de entre la niebla. Hacen sonar 3 veces la campana de alarma y avisan al puente de mando. Desde el puente, el Titanic vira a todo a babor. Pero es demasiado tarde. El capitán Smith despacha con Thomas Andrews, uno de los constructores del barco, para evaluar los daños. Andrews se desplaza rápidamente hasta los compartimentos delanteros para inspeccionarlos. Lo que ve es desolador.
El blindaje del casco ha sido perforado por el iceberg. Aunque el barco fue diseñado para soportar inundaciones, Andrews encuentra desperfectos en los 6 primeros compartimentos. Andrews informa al capitán que el barco puede permanecer a flote durante hora y media, puede que 2. El transatlántico Titanic está condenado. Los informes acerca del desastre intentaban evaluar los desperfectos que el iceberg había producido en el Titanic. Cuando se reunieron los resultados de las investigaciones acerca de los desaparecidos, se encontraron con un problema. La persona que más podía haberles informado acerca del barco y de lo que sucedió aquella noche había desaparecido. Incluso los testimonios de los supervivientes estaban llenos de inconsistencias y de contradicciones. Esa es una de las dificultades para determinar lo que sucedió aquella noche, porque al examinar el testimonio de cada superviviente, te das cuenta de que cada uno tiene una reacción diferente respecto a lo que sucedió. Uno de los expertos de la investigación creía saber lo que había sucedido. El ingeniero naval Edward Wilding trabajó para el astillero que construyó el Titanic. Wilding propuso que la clave para entender los desperfectos podía encontrarse en la naturaleza de la inundación. El Titanic se inundó de manera desigual a través de 6 compartimentos. Para Wilding, esto quería decir que cada compartimento sufrió sus propios desperfectos. Wilding también propuso a los investigadores que el daño real causado por el iceberg podía ser muy pequeño. Sin embargo, la prensa no le hizo caso. Casi todo el mundo creía que lo único capaz de destruir al Titanic era una enorme grieta en un costado. Aceptaron de buena gana el dibujo que London Graphic tenía del casco, con una enorme grieta abierta, 15 pies por encima de la quilla. Era una herida abierta en el casco del buque. Esta leyenda acerca de la grieta de casi 300 pies duró casi un siglo. Matthijs y la tripulación del Nautilus son recogidos del gélido Atlántico Norte tras 9 horas de investigación. La respuesta al antiguo misterio ahora está al alcance. ¿Descubrirán que el Titanic sufrió una enorme grieta o el equivalente en pequeñas fisuras? ¿Cuál era el alcance de los daños para provocar en última instancia la destrucción del barco? Aquí nos estamos acercando. Matthijs y su ayudante Steven Surenko examinan a fondo los datos. Puedes ver cómo empieza a aparecer el fondo. Justo aquí. Eso es una deformación. Hay algo enterrado, ¿no? ¿Qué crees que es? Son 2 deformaciones pequeñas. 2 pequeñas distorsiones bastante cerca la una de la otra. ¿Puedes averiguar su tamaño aproximado? Esta es de 5, entre 5 y 6 pies. ¿Lo ves? Desde aquí hasta aquí. Vaya, fíjate. Aquí hay otra, parece la misma. Sí, salvo que es más larga.
Se descubren dos nuevas perforaciones en el casco del Titanic. Durante las siguientes horas, Matthijs y Surenko comprueban los desperfectos del Titanic compartimento a compartimento. Entonces, con cada una de las evidencias, comienza a surgir una nueva y sorprendente imagen. El transatlántico Titanic no fue desgarrado por una gigantesca y profunda grieta. Justo como Wilding predijo, una serie de pequeñas perforaciones causaron el trágico desastre. Al trazar las grietas del casco del Titanic, Matthijs cree que la mayor parte de las fisuras solo tienen el grosor de un dedo. Una aquí y otra justo al lado de esta de aquí. Bien, entonces tenemos una fisura de 15 en 5.699, aquí, y 2.549. Vale. Entonces tenemos una de 15 pies que empieza aquí y se extiende hacia atrás. Al poder utilizar el sonar para examinar el barro, tenemos indicios de una pequeña grieta aquí, cerca de este extremo. Hay dos pequeñas fisuras más de entre 5 y 10 pies en la bodega de carga número 1. Y tenemos otra más larga, de unos 15 pies, que se extiende hacia atrás. Y aquí tenemos otros 32 pies de separación hasta la bodega de carga número 3. Y por último, la fisura más grande de todas está aquí atrás, en la sala de calderas número 6. La distancia que la separa recorre toda la parte trasera hasta este mamparo transversal. La noche del desastre, el iceberg curvó las placas del Titanic e hizo saltar los remaches. Increíblemente, estos pequeños desperfectos originaron una inundación que dio lugar a la desaparición del transatlántico. Matthijs comparte la noticia con los ingenieros navales Garske y Livingston. No se trata de una especie de cremallera de fisuras o de una grieta larga, no es una hendidura de 300 pies. Ahora surge otra cuestión. Con una cantidad mínima de desperfectos, ¿cómo pudo hundirse tan rápidamente el Titanic? Aquí, en el mismo lugar en el que se construyó el Titanic, los ingenieros navales están desentrañando el misterio de por qué el Titanic se hundió tan rápidamente. ¿Cómo unos desperfectos menores hicieron que un barco insumergible se hundiera en poco más de 2 horas? Trabajando durante largas horas, los dos investigadores han recreado el hundimiento confiando en el testimonio de Edward Wilding acerca de la inundación. Muy bien, ¿qué es lo que tenemos, Chris? Los ingenieros navales John Bedford y Chris Hackett han creado un modelo informático que hace uso de muchos de los cálculos de Wilding. Están de acuerdo con Wilding en que el Titanic no se desgarró de par en par y que los desperfectos totalizan 12 pies cuadrados, el área equivalente a la superficie de una persona de tamaño medio. Me di cuenta de que los medios de comunicación y la literatura acerca del tema estaban tan llenos de información errónea que empecé a interesarme.
Y cuantos más datos teníamos, más cosas sorprendentes encontrábamos. La historia comienza a las 11:40. Bedford y Hackett calculan que tras el impacto, el agua comienza a filtrarse a un ritmo de 7 toneladas por segundo. El Titanic fue diseñado para soportar inundaciones, pero con 6 compartimentos anegados simultáneamente, su equipo de seguridad resultó de poca utilidad. Solo 10 minutos tras la colisión, la mayoría de los compartimentos están llenos hasta el tope. De acuerdo con el informe de la investigación, la sala del correo está a flote, lo que supone 24 pies. Ajenos al peligro que corrían, 5 hombres que arrastraban las sacas del correo para elevar el nivel del suelo fueron atrapados por la inundación y se ahogaron. Podemos continuar otros 10 minutos hasta la medianoche. El agua ha subido hasta la cubierta G a través de la escotilla número 1. Solo 20 minutos después del impacto, los pasajeros que caminaban por la cubierta comentaron que de repente sintieron como si descendieran por una colina. A medianoche, Bedford y Hackett estimaron que el barco había acumulado unas 8.000 toneladas de agua. Basándonos en las cifras, después de 20 minutos, a las 12:20... 12:20. 40 minutos después de la colisión solo faltan 15 pies para que la proa quede sumergida. Se lanzan los 2 primeros botes salvavidas, pero no se llenan. La gente aún no se ha dado cuenta de que el barco se va a pique. Aún no ha entrado agua en el número 4. Ahora todo está inundado hasta la línea de flotación salvo el número 5. Una hora después del impacto con el iceberg, todos los compartimentos afectados están llenos hasta la línea de flotación. Bedford y Hackett calculan que el Titanic contiene 25.000 toneladas de agua. El capitán Smith sabe que el tiempo se agota. Ordena que se lancen los cohetes de emergencia. Los radiooperadores emitían frenéticamente la señal de socorro. Todo en vano. De acuerdo, aún permanece estable. Así que podemos continuar soportando la inundación. A la 1:40, 2 horas después del impacto, la situación se torna aún más siniestra. Los valientes miembros de la tripulación que habían estado suministrando energía a los faros del barco, ahora luchaban por sus vidas. Se iban inundando más compartimentos, empujando la proa bajo el agua. La gigantesca popa se elevaba hacia el cielo nocturno. En poco más de 2 horas, el Titanic había desaparecido. Podemos continuar y ver si es suficiente para hundirlo. Sí que lo es. Y ahí va. Son las 2:20. Es el hundimiento. Más de 1.500 personas se encontraban en el barco mientras este se iba a pique. Una de las grandes maravillas de su época fue enviada a la negrura del mar por 12 pies cuadrados de desperfectos.
En su época era el de mayor tamaño. Era el mejor. Y podía derrotar a la naturaleza. Podía enfrentarse a un iceberg. Podía golpear contra un iceberg. Era insumergible. Era rápido y grande. Pero era un grano en el océano. La naturaleza podía bostezar y derribarlo. Y lo hizo. El Titanic representaba una época de gran optimismo. Se creía que la tecnología era la soberana suprema sobre la naturaleza. Cuando el transatlántico se hizo a la mar, a nadie le preocupó que no hubiera suficientes botes salvavidas a bordo. Pero después de este increíble desastre, la filosofía de la seguridad cambiaría para siempre. Hoy sabemos que no pueden construirse barcos insumergibles. El diseño está enfocado a construir navíos que se mantengan a flote el tiempo suficiente como para poder abandonarlos. Muy bien. En primer lugar, ante una señal de emergencia o de desastre... Los procedimientos de seguridad ayudan a garantizar una rápida evacuación. Cogéis el equipo y os dirigís al piso inferior, donde está la zona de seguridad. Los barcos actuales también transportan suficientes botes salvavidas para todos. Ese no era el caso del Titanic. De todos modos, el Titanic se hundió. Pero en esa parte hay suficiente espacio para todos. Hay trajes de supervivencia como este para todos los pasajeros. Ofrecen protección contra las gélidas aguas. La mayoría de las víctimas del Titanic no murieron ahogadas, sino por haber estado expuestas a aguas frías como el hielo. El profundo océano es una nueva frontera. Poca gente ha viajado hasta profundidades tan peligrosas como 12.000 pies. Los prototipos sumergibles como el Nautilo han abierto las puertas a otros mundos. Pero a pesar de más de una década de visitas al Titanic, aún queda mucho por aprender. Para el biólogo Roy Cullimore, el Titanic es como un planeta diferente que agrupa una misteriosa vida microbiana. Solo un 5% de los microorganismos de este planeta han sido descritos o identificados. ¿El 5%? Solo el 5%. Tendemos a pensar en la Tierra como en una superficie. Vivimos en la superficie y los pájaros la sobrevuelan. Los árboles crecen en el suelo. Las aguas bañan las playas. Y no nos damos cuenta de que hay muchos universos biológicos en nuestro planeta. Cullimore cree que el Titanic ahora alberga una gigantesca comunidad de microbios. Lo que tenemos que hacer es desarrollar nuevas técnicas para encontrar a estos organismos y hacer que se desarrollen, de modo que podamos tener una imagen ampliada de los organismos que hay ahí. El Titanic es solo uno de los aspectos. Él cree que, de hecho, estos organismos se están comiendo el Titanic. Cullimore está construyendo trampas biológicas para capturar e identificar las bacterias que residen en los restos del naufragio. Una tira de película de 35 milímetros es el cebo. La película está compuesta de gelatina, que constituye un alimento para las bacterias. El fondo del tubo se cubre con un alimento rico en hierro. Y lo que harán será minar la película. Intentarán comerse la película, desprender la gelatina.
De modo que van a perforarla, van a impresionarla. Y esperamos ver formas maravillosas. Porque la ciencia no es solo ciencia, es arte. Así que lo que vamos a hacer es una separación. Cullimore espera capturar las bacterias que prefieren el hierro. Todas esas bacterias consumen el hierro del acero del Titanic y construyen esas estructuras oxidadas que llamamos herrumbre. Cullimore cree que las bacterias que se comen el hierro son las principales devoradoras del Titanic. El barco está comenzando a desintegrarse. Y este proceso está teniendo lugar porque esas bacterias absorben cada vez más hierro del acero. Y ahora el barco no puede sostenerse a sí mismo. Gradualmente irá desapareciendo. Lo que significa que todo él, la estructura del barco, se desintegrará un día. Lo que Cullimore espera lograr es determinar cuánto del Titanic ha sido devorado por las bacterias. Lo que me resulta frustrante es lo rápido que crecen. ¿A qué ritmo están extrayendo el hierro de las placas del Titanic? ¿Cuánto tiempo va a resistir el Titanic? Mientras Cullimore se prepara para determinar el último destino del Titanic, los ingenieros navales David Livingstone y Bill Garske vuelven la vista atrás hacia la noche del desastre. Ahora que conocen los desperfectos causados por el iceberg y la pauta que siguió la inundación, comienzan a enfrentarse a un nuevo misterio. ¿Cómo pudo el Titanic romperse en pedazos en unas aguas tranquilas? Realmente es un amasijo de metal retorcido, tuberías, cables, alambres, de todo, y aplastado y apiñado. No es un lugar muy acogedor. Es como un gigante despedazado. Es lo que parece. Cuando se reveló que el barco estaba partido en dos, nos resultó absolutamente sorprendente debido al peso, al crédito que habíamos dado a los informes históricos, en particular a las dos investigaciones que encontraron que el barco se había hundido prácticamente intacto. El testimonio de todos los oficiales supervivientes afirma que el Titanic se hundió ileso. Otros vieron al barco romperse en pedazos. ¿Por qué la historia ofrece un informe tan confuso, lleno de inconsistencias? Hay casi tantas interpretaciones y descripciones de la desintegración del Titanic como personas testificaron. El superviviente Jack Thayer tenía hecho un boceto que fue reproducido en la primera página del Boletín de Filadelfia, que muestra claramente al barco rompiéndose en la superficie. Otro testimonio describe que el barco se quebró bajo la superficie. La controversia es, ¿el barco se rompió en la superficie? ¿Se rompió mientras descendía? ¿O lo hizo cuando llegó al fondo del océano? Desde el punto de vista de cuando comenzó a inclinarse, la parte más escabrosa... David Livingstone explorará el lugar del naufragio en busca de indicios. El sistema A te traerá rápidamente de vuelta, y una vez que lo hagas... Los organizadores de la expedición dan unos consejos de última hora. Una vez que estéis sujetos a ese soporte. Hasta ahora ningún ingeniero naval había explorado el Titanic. Aparte de un ingeniero naval, creo que cualquier ingeniero estaría fascinado si llegamos a conocer lo que sucedió, lo cual dudo bastante. Creo que podemos hacernos una idea de lo que pudo haber sucedido y después el orden en el que pudo haber sucedido.
Mientras Livingstone desciende hacia el Titanic, la tripulación a bordo del viajero oceánico prepara un equipamiento único para contribuir en su inmersión. 4 focos especialmente diseñados emitirán un brillante haz de luz sobre el buque naufragado. Los focos generarán una luz equivalente a la producida por 35.000 bombillas. Media tonelada de cadenas transportarán los focos hasta el fondo del Atlántico Norte. Unas gigantescas bolsas traerán los focos de nuevo a la superficie una vez que sean liberadas las cadenas. En el Titanic, la primera tarea de Livingstone es colocar los experimentos biológicos de Roy Cullimore en las ruinas del puente. Estos son los instrumentos y las pruebas que tenemos que colocar. Nos han sugerido que las pongamos en el puente. Tiene que ser en una zona en la que haya mucha corrosión, para que los científicos puedan ver lo que está sucediendo y qué tipo de interacciones tienen lugar. Los experimentos permanecerán ahí durante varios días para dar tiempo a las bacterias a proliferar en el cebo del interior. Livingstone se desplaza lentamente de la proa a la popa. En la popa, la tripulación utiliza los brazos robóticos del Nautilus para colocar los focos en posición. Nos hemos alejado un poco y hemos pedido a control encender las luces externas del submarino. Es precioso. Unas luces muy potentes. Ahora puedo ver este motor. El velo de oscuridad desaparece y aparecen los motores de 4 pisos del Titanic. Los escombros que rodean a los motores es todo lo que queda de lo que fueron las grandiosas cubiertas de popa. Livingstone comienza a examinar los mellados bordes y las confusas sombras en busca de indicios acerca de la rotura. Para un ojo adiestrado como el suyo, los motores parecen haberse partido por la mitad. El motor de vapor. El hecho de que uno de los cilindros estuviera partido indica las enormes fuerzas que actuaban sobre el casco en aquel momento. El mismo motor era una estructura sólida. Los 2 motores juntos pesaban 2.600 toneladas. Sin embargo, el hecho de que un trozo tan grande de la máquina haya desaparecido, y tan limpiamente, señala las fuerzas que estaban actuando durante el hundimiento. Para Livingstone, parece que el Titanic se partió entre 2 motores. Pero aún no se sabe cómo ni por qué se rompió. Casi 2 horas y media después de la colisión, mientras se suelta el último bote salvavidas, las tensiones están comenzando a partir en trozos al Titanic. El segundo oficial, Charles Lightoller, es testigo del comienzo del fin. Justo entonces,
El barco comenzó a hundirse ligeramente, pero de manera definitiva. Aquellos que no desaparecieron bajo el agua empezaron a trepar hasta la popa, que era la única parte que se mantenía estable fuera del agua. Sabía demasiado bien lo inútil que resultaba esforzarse en llegar a la popa. Solo se podía hacer una cosa: estrellarse contra el agua era como si te clavasen 100 cuchillos en el cuerpo. Mientras Lightoller y los demás se esfuerzan por salvar sus vidas, el Titanic se acerca a su destrucción final. Desde las gélidas aguas, Lightoller describe un drama estremecedor. La proa del barco se estaba hundiendo rápidamente y la popa se iba elevando sobre la superficie del agua. El terrible esfuerzo de sacar la gigantesca parte trasera fuera del agua abrió la junta de dilatación cerca de la chimenea número 1, provocando que ésta se cayera. Y no me diera por poco. Desde el agua, Lightoller vio al barco romperse. Pero su desgarrador relato no explica el estado actual del Titanic. David Livingstone regresa del Titanic con más preguntas que respuestas. Una de las cosas más sorprendentes era el modo en que se había partido el barco. No parecía seguir ninguna pauta. Un panel de acero se encuentra curvado hacia un lado y los de su alrededor hacia otro. Ninguna explicación sencilla puede aclarar todas las fuerzas que estaban actuando sobre el barco. Mientras Livingstone se enfrenta al rompecabezas de cómo se hizo pedazos el Titanic, los colegas estadounidenses de Bill Garske puede que estén empezando a vislumbrar algunas respuestas. Están construyendo un modelo informático pieza a pieza. El modelo está basado en la información clave de la expedición y en algunos de los planos del diseño del barco. Lo que tenemos aquí es el Titanic, o un modelo a escala del Titanic. Esta moderna herramienta de la ingeniería puede comenzar a revelar las crecientes fuerzas que actuaron sobre el casco del Titanic. A continuación hemos añadido la cubierta A. Y por último, aquí está la cubierta de botes. Por primera vez, los científicos pueden comenzar a calcular las fuerzas que afectaron al Titanic antes de romperse. Las tensiones que actuaron sobre el barco se muestran mediante un espectro de colores. El rojo señala la intensidad máxima. En primer lugar, el equipo muestra las tensiones del Titanic en aguas tranquilas.
No veo demasiadas tensiones. Pero conforme el agrietado barco se va llenando de agua, las tensiones en la sección intermedia se van incrementando enormemente. ¿Qué es esto? Esto es el barco justo antes de romperse. Ha acumulado mucha agua en la proa y ese cambio tan rápido hace que se incrementen las tensiones. Así que nuestro barco se está doblando hacia la parte que está inundada. La parte superior del barco está comenzando a separarse debido a la tensión. La parte inferior de la quilla se está comprimiendo. Y de hecho, las placas de acero de la quilla están curvadas. Conforme la proa se va hundiendo, la enorme popa se eleva en el aire. El equivalente a un edificio de 25 plantas surge de repente sobre las aguas. Las tensiones que encontramos en la cubierta son del orden de 35.000 libras por pulgada cuadrada. Y eso es un 50% más de lo que el Titanic está diseñado para soportar. La enorme cantidad de tensiones en el seno del Titanic eran tan grandes que colapsaron el barco. Quizás lo más revelador sea que este modelo confirma el testimonio de los testigos presenciales, según el cual el Titanic se rompió en la superficie. Escuché explosiones, una especie de ruido sordo. Me imaginé que las cubiertas habían estallado por las tensiones que impulsaban al barco hacia abajo. Mayor Arthur Pushen. Se podía ver con claridad la hélice. Se podía ver por debajo de la quilla. Se podía ver parte de la quilla. Joseph Scarron. Y las luces se desvanecieron después de que se partiera limpiamente en dos. Stephen Frederick Clark. No hubo ningún sonido durante lo que parecieron horas. Y después vinieron los gritos de ayuda que parecían prolongarse eternamente. Emily Ryerson. La siguiente pista acerca de la desaparición se va a extraer del fondo del océano. Hoy se va a sacar a la superficie un trozo del acero del Titanic.
Mientras la reliquia histórica se eleva sobre el navío, un sentimiento de admiración y reverencia recorre a la tripulación. El acero del Titanic tiene su propia historia que contar casi un siglo después de su enterramiento en el mar. La noche del desastre, muchos supervivientes afirmaron haber oído sonidos increíbles. Unos ruidos espantosos y estremecedores. En el caso del Titanic, estamos hablando de cientos de pies cuadrados de placas que estaban desgarrándose y produciendo una gran cantidad de ruido. Es posible que los ruidos que escucharan aquella noche fueran las placas de acero del Titanic haciéndose añicos. Para aclarar esta cuestión, una de las piezas clave se dirige hacia América. Para reconstruir lo que pudo haberle sucedido al acero del Titanic, ha venido hasta aquí para que lo estudien y lo analicen. Bajo las directrices de un ingeniero metalúrgico, el profesor H.P. Leahy, el equipo realizará unas pruebas para determinar si el acero del Titanic es especialmente quebradizo. Se corta una pequeña muestra y se introduce en el microscopio electrónico de barrido. Chris Ramsey y Scott Miller exploran la estructura interna del acero. Hay muchas inclusiones. Vamos a aumentar la velocidad de barrido. Después vamos a disminuir los aumentos. A ver qué es lo que encontramos. Están buscando los defectos y los puntos débiles potenciales del acero. Hay muchas inclusiones grandes de ferrita y perlita. Esta es bien grande, probablemente de sulfuro de manganeso. Como sospechaban, el acero está lleno de grandes inclusiones de sulfuro de manganeso. Unas impurezas químicas que crean unas zonas de debilidad que hacen que el acero se vuelva quebradizo. Normalmente, ese era el caso del acero que se fabricaba a principios del siglo XX. El acero que se producía a principios de siglo se fabricaba en lotes muy pequeños, quizá de 70 toneladas, mientras que hoy lo hacemos en lotes de 400 toneladas. El control de calidad era un problema en aquella época. Comparado con los aceros actuales, este es peor. Pero para el acero de aquella época, probablemente era lo mejor que se podía fabricar. Contiene perlita. Hoy en día nadie querría construir un barco con material como este. En la época en que se construyó el Titanic, nadie sospechó que las impurezas químicas en el acero podían debilitarlo bajo condiciones extremas. Los científicos sospechan que la temperatura extremadamente baja de las aguas del Atlántico Norte provocó que el acero se volviera aún más quebradizo. En los días 14 y 15 de abril de 1912, las aguas del Atlántico estaban inusualmente frías para aquella época del año. 1 grado centígrado no es la temperatura que uno esperaría que tuvieran esas aguas en el mes de abril. H.P. Leahy enfría una barra de acero hasta la temperatura que tenía el agua la noche del desastre.
la muestra será sometida a un violento impacto. El trozo fracturado será enviado a otro laboratorio para que lo examine el geólogo Timothy Feike. Es muy emocionante poder trabajar con el acero del Titanic. Poder examinar el misterio de todo lo que se unió para contribuir a su hundimiento. Las pruebas de Feike confirman que el acero del Titanic, con sus zonas frágiles debidas al sulfuro de manganeso, se volvió aún más quebradizo al ser sometido a las bajas temperaturas. La superficie de fractura muestra que el 95% de los granos están agrietados. En casi todos los casos, las líneas de fractura provienen de los puntos débiles. Así que se puede ver el efecto de las partículas de sulfuro de manganeso en el comportamiento de la fractura del acero. Al someter al acero a bajas temperaturas, de hecho estamos debilitando algo que ya está lleno de agujeros. La noche del desastre, mientras el Titanic comienza a romperse, es probable que gran parte del acero se fracturara debido a lo quebradizo que era. Esta nueva evidencia respalda lo que algunos supervivientes oyeron. Nadie sabe con certeza lo que le sucedió al Titanic una vez que se sumergió en las aguas y se encaminó al fondo del océano. Los científicos quieren saber por qué la proa resultó relativamente ilesa. Por otro lado, la popa está completamente destruida. Las cubiertas se encuentran completamente retorcidas y el casco está hecho un amasijo. ¿Qué le sucedió a la popa en su descenso al fondo? No comprendemos los pormenores de lo que sucedió. El barco se hundió desde la superficie hasta el lecho marino debido a la enorme cantidad de fuerzas que había involucradas. Es un contraste fantástico, porque al inclinarse hacia adelante y hacia arriba es como si el barco... David Livingstone y Bill Garske están intentando reconstruir lo que les sucedió a la proa y a la popa una vez que se deslizaron bajo la superficie. Aún conserva bastante la apariencia de un barco. Sí, de un barco. El daño que recibió ocasionó un destrozo increíble. Creen que mientras la proa iba descendiendo, ya estaba llena de agua, de modo que no resultó aplastada por la creciente presión del agua. De hecho, la proa se encuentra en buen estado comparada con la popa debido a la compensación de la presión durante el proceso del hundimiento. La maqueta no es del todo correcta. Livingstone cree que el lugar del naufragio guarda indicios acerca de cómo la proa llegó en esta posición final. En el lado de estribor hay esta enorme ondulación. Y en la proa hay una abolladura llena de cieno en el lugar donde el barco fue empujado. Y el ancla, la parte inferior del ancla se encuentra sobre el cieno. Ya veo. Otro indicio acerca del impacto de la proa se encuentra en el lado de babor. Sobre la parte superior del puente y... Para sorpresa de Livingstone hay una gran abolladura en el casco. La abolladura del lado de babor me cogió por sorpresa. El estado del casco, en esa zona en la que se había curvado 180 grados, en un radio de unos 3 metros,
y que el casco no se hubiera fracturado. Las placas estaban intactas. Lo que pudo pasar, Bill, es que el barco se estaba hundiendo proa abajo, Proa abajo, pero que al mismo tiempo se desplazara. lateralmente. Sí, lateralmente. Y que después quedara enterrada en el cielo. La parte de atrás, debido a la cantidad de movimiento del acero y del agua que contenía, quería continuar desplazándose. Sí, Y se aplastó con el golpe. sí, parece posible. De hecho, se arqueó formando una gran curva. Sí. Creo que justo aquí. Comprender cómo llegó la popa al fondo es algo más confuso. Con el número 4 que probamos 2 días antes, Los restos de la popa son caóticos. Esto también constituye una pista importante. Livingston y Garske creen que después de que la proa empujara a la popa bajo el agua, ambas se separaron. La increíble presión del aire atrapado en el interior de la popa provocó implosiones internas. Para el ojo experto de Livingston, las hélices del Titanic proporcionan pistas acerca de cómo aterrizó finalmente la popa sobre el fondo. Las hélices están extrañamente curvadas hacia arriba, lo que sugiere que fue la parte trasera de la popa la que primero colisionó contra el suelo. parece como si la parte trasera golpeara contra el fondo al caer como una piedra. Que golpeara el fondo, que es de barro duro, y entonces se hubiera detenido en poco tiempo. Eso hubiera dado lugar a los típicos desperfectos que una colisión así produciría. Cualquier cosa que no hubiera estado bien sujeta se hubiera soltado. Construir el Titanic llevó 2 años de trabajo a 15.000 personas. Se necesitaron 25.000 toneladas de acero y sus máquinas desarrollaban 50.000 caballos de vapor. Pero en cuestión de minutos, las fuerzas de la naturaleza rompieron en pedazos al barco más grande de su época y los dispersaron por el fondo del océano. Sorprendentemente, las piezas diseminadas no están señaladas en un mapa. Su localización final quedará ahora registrada para la historia. Durante los últimos días, la tripulación del Nadir ha estado muy ocupada modificando al Nautilo. El sumergible ha sido equipado con otro de los dispositivos de sonar de Paul Matthijs. Matthijs realizará primero una prueba. Haciendo uso de una nueva tecnología informática, intentará crear el primer mapa arqueológico del emplazamiento de los restos, que cubre casi 1 milla cuadrada. El Titanic es un barco enorme. Es mayor de lo que jamás hayamos representado. Es un coloso sobre el fondo del océano. Nunca se ha realizado una investigación pormenorizada del Titanic. Los preparativos para la investigación comenzaron en la otra parte del mundo, en las aguas cálidas y poco profundas de la costa de Grecia. Matthijs fue allí para ajustar su equipo de imágenes con el gemelo del Titanic, el Britannic, que se hundió 2 años después que el Titanic durante la Primera Guerra Mundial. La calidad de las imágenes del sonar depende en gran medida de lo que el pez pueda aproximarse a los restos. Conforme el pez sobrepasa el lugar, envía una señal acústica.
La señal rebota en el barco y el software crea una imagen. En cuestión de horas, el Britannic revela que yace a su lado sobre el fondo del mar. A continuación, Mazai revalida con una inspección ocular del Britannic lo que ya vio en las imágenes fantasma. Al ajustar el software aquí, en aguas superficiales, incrementa sus posibilidades de recoger la imagen del Titanic en aguas extremadamente profundas. Mazais confirma gran parte de lo que le mostró el sonar. Las barandillas de popa, la cubierta de paseo, el gran agujero producido durante su hundimiento en la Primera Guerra Mundial, incluso su enorme hélice. Mazais abandona Grecia con grandes esperanzas para el Titanic. Comparado con las cálidas aguas mediterráneas, el Atlántico Norte es profundo y peligroso. El tiempo está empezando a empeorar. No hay garantías de que Mazais tenga éxito en un entorno tan hostil. Durante su camino hacia el Titanic, Mazais prepara el software para las imágenes. «30 pies por encima de los restos, el equipo comienza a rastrear la zona en un proceso que denominan cortar el césped». Lo que estamos haciendo ahora es explorar con un sonar el lecho marítimo a bordo del Nautilo, extendiéndonos 600 pies a cada lado. Estamos realizando una representación del lecho marítimo, una investigación detallada que nunca se había realizado en esta zona. Esta es la primera cinta de datos concernientes a la exploración del Titanic grabada por un submarino. También hemos registrado los datos en un disco óptico del ordenador. Hay uno en 2347. Mazais y Surenko comienzan a trazar el primer mapa arqueológico del lugar donde se hundió el Titanic. Fíjate en esto. Es la proa. Por primera vez se puede ver toda la proa sobre el fondo del océano. Es una buena imagen. Es una imagen realmente buena. También aparece la popa. La parte rota de la popa está justo aquí. Parece que está curvada por aquí. La cartografía del sonar ha revelado una sorpresa. Hay un gran trozo de casco justo aquí. Cuando el Titanic se rompió por la mitad, una de ellas se partió en dos, dando lugar a un tercer trozo, la mayor parte del cual se desintegró. Ahora se ha grabado en vídeo
y se ha señalado sobre el mapa una fracción del casco de 60 pies que ha sido descubierta intacta. Los investigadores creen que la otra gran parte del Titanic, la de las máquinas, está debajo de esta pieza. Puede que posteriores reconocimientos del lugar den la respuesta. El extremo propulsor de la popa está en 5170. La información del sonar ha delimitado otras dos zonas importantes. La mayor parte de los objetos del desastre del Titanic yacen dentro de estos círculos. Estos objetos dispersos en el fondo oceánico se cayeron del Titanic conforme éste iba hundiéndose. Cada uno describe un detalle del barco y cuenta otra parte de la historia. Muchos de los tesoros del Titanic son enviados a Francia para que los restauren. Se aplica una capa protectora a uno de los silbatos del barco, el último extremo que culminaba al Titanic cuando chocó contra el iceberg. Esta era la voz del Titanic. Esto era lo que le hacía hablar. Los silbatos. Y aquí están. Aquí los tenemos. Sabemos cómo son. Una cosa es leer sobre ellos, pero verlos te da una noción completamente diferente de lo que fueron. Stefan Penneck pertenece a un grupo de artesanos restauradores, cada uno con una especialidad diferente. Como experimentado arqueólogo, Penneck supervisa cuidadosamente la conservación de todos los objetos del Titanic. El maestro carpintero Thierry Palanque reconstruye meticulosamente la base de madera de una de las brújulas del barco. Cada uno de los objetos recuperados se convierte en parte integrante de un nuevo e histórico récord. Creo que los seres humanos no podrían vivir sin tener sus propias raíces ni sin cultura. Probablemente esa sea la mayor diferencia entre los animales y las personas. Los artesanos abordan la conservación desde un punto de vista minimalista. Para ellos, los objetos tienen más significado si conservan un rastro del trauma que padecieron. Una figura de cerámica.
El agua del mar es capaz de arrancar su brillante capa externa. El tratamiento químico y el aire seco estabilizarán el resquebrajamiento. En las manos de Marielle Bouchard, un simple recuerdo de Holanda se transforma en un objeto de gran belleza. El intrincado enrejado de los bancos de la cubierta ahora se encuentra sumergido en productos químicos. Stefan comprueba el baño para el cloruro, la principal causa de corrosión en los metales. Cada objeto reacciona de manera diferente cuando es expuesto al agua del mar. Pennock cuenta con una formación ecléctica para poder salvar los objetos del Titanic. Así que en términos de formación, uno tiene que saber de química, física, métodos relacionales. Uno tiene que poder entender el significado del objeto en términos artísticos e históricos. Es decir, uno no puede restaurar un reloj o un coche si no conoce un poco su técnica. Isabelle Cellier-Colson restituye las pequeñas piezas del reloj. Un reloj que se detuvo el 15 de abril de 1912. También se recuperó una maleta del fondo del océano. Martin Plantek despliega cuidadosamente la ropa. Se eliminan la suciedad y el óxido de los pantalones, guantes y camisas que tan cuidadosamente fueron doblados y empaquetados hace mucho tiempo con motivo de un viaje a América. El hecho de deshacer una maleta expresa un fuerte sentimiento de conservación. Porque representa el momento en el que llegas de un viaje. Es entonces cuando desempaquetas tus pertenencias. Este chico no puede deshacer su maleta y nosotros somos los siguientes. Es una emoción muy intensa. De todos los objetos que se conservan en Francia, quizás los más sorprendentes sean los que están hechos de papel. Creo que es increíble. En el caso de que hubiera que hacerlo, nadie apostaría a que podrían recuperarse del agua objetos de papel. Tesoros vivos de partituras, billetes, cartas y diarios que sobrevivieron porque estaban bien guardados en bolsas de cuero, protegidos de los elementos. Hoy, estos escritos personales nos recuerdan las vidas que se perdieron. Roy te envía sus mejores deseos. Le hubiera gustado viajar contigo. Te deseo prosperidad donde quiera que vayas. Cordialmente, señora Sattel. Te deseo unas felices fiestas y un próspero año nuevo. Espero tener noticias tuyas en el año nuevo. Sigmund.
Vivo cada día esperando tu regreso. No podría engañarte, aunque quisiera. Cuando se reúnen los elementos, cuando observamos los objetos que acompañaron a estas personas en sus momentos finales, comprendemos mejor quiénes fueron. Y conociendo los personajes del drama, podemos introducirnos mucho mejor en la gran tragedia que aconteció aquella noche. En total se han recuperado 50.000 objetos del Titanic. Muchos de ellos se pueden contemplar en exhibiciones a lo largo de todo el mundo. Cada uno de ellos se expresa de un modo íntimamente humano para mantener vivo el recuerdo del Titanic. El mismo Titanic puede ser considerado el último objeto. Pero nunca será rescatado ni preservado. Y a diferencia de los objetos que se conservan en Francia, el Titanic está desapareciendo rápidamente, sin ninguna posibilidad práctica de ser restaurado. En el emplazamiento del Titanic, Roy Cullimore está recuperando sus trampas biológicas. Puede que en el interior de estos pequeños frascos haya pistas acerca del último destino del Titanic. Quizá nos estemos acercando a una época en la que el Titanic se va a volver muy quebradizo. Y tenemos que averiguar lo frágil que se está haciendo. La estructura de la herrumbre es extremadamente delicada y se recoge con mucho cuidado. Puede que un día también el Titanic se desmorone por completo. De vuelta en su laboratorio, Cullimore se apresura a volver al trabajo. Las impresiones en el trozo de película revelan rastros de bacterias. Para Cullimore, estas impresiones coloreadas son un síntoma de la activa vida que se desarrolla en el Titanic. Cullimore descubre diferentes tipos de bacterias. Las soluciones de los tubos de tapón rojo muestran decoloración, lo que evidencia la existencia de bacterias que consumen hierro. Cullimore confirma que estas bacterias están devorando el Titanic. Es un complejo sistema vivo, y no solo de una especie. Ya hemos aislado varias estructuras comunitarias de bacterias. Bajo la dura cubierta de herrumbre, Cullimore ha encontrado bacterias, hongos y otros tipos de moho. Inyecta nutrientes en su interior para mantenerlos vivos. Espera descubrir cómo crearon su exclusivo caparazón externo. La anatomía de la herrumbre es compleja. Estas formas de vida engloban una red de canales acuáticos, conductos y cavidades. La extensión de superficie que guarnece la herrumbre es impresionante.
La ciencia de la herrumbre es fascinante. Esta herrumbre se extiende sobre una enorme superficie. Si se cogieran 650 toneladas de herrumbre de la proa del Titanic y se extendieran, la superficie que cubrirían sería de 23.000 millas cuadradas. Así que nos estamos dando cuenta de que es una comunidad muy compleja. No comprendemos todos sus componentes. Esta es una nueva rama de la ciencia que solo estamos comenzando a explorar. El borde de otro universo. Collymore extrae un poco de hierro del Titanic cada vez que recoge un trozo de herrumbre. A juzgar por la cantidad de hierro recogido, cree que los organismos han consumido un 20% de la proa. Y desde el punto de vista filosófico, lo que observamos es lo inevitable. Todo se recicla, absolutamente todo. Hoy, la historia del Titanic está llegando a su capítulo final. El transatlántico más lujoso del mundo se está desintegrando, transformándose en polvo y mineral de hierro. Al explorar el Titanic antes de que sea demasiado tarde, se mantendrá vivo el recuerdo de su tragedia. Bajo la luz de la mañana, los supervivientes del desastre del Titanic se encontraron a la deriva en el frío Atlántico Norte. ...705 personas habían sobrevivido al frío y a la oscuridad en los botes salvavidas. 28 hombres aguantaron hasta que fueron rescatados de su bote salvavidas que había volcado, apiñados y rezando juntos. El buque de pasajeros Carpathia rescató a muchos de los náufragos aquella mañana. Mientras que el resto del mundo aguardaba a oír lo que había sucedido, la mayoría de los supervivientes permanecían en silencio, inmóviles, desconcertados. Ellos completaron su viaje a Nueva York, pero nada resultó como lo habían planeado. Sus botes salvavidas estaban atados juntos en el lugar donde debía estar el Titanic. La alegre llegada era, sin embargo, un recordatorio de pérdida y de tragedia. Muchos seres humanos perdieron la vida trágicamente en el Titanic. No creo que debamos recrearnos en la tragedia más que para aprender de ella, de modo que no vuelva a suceder de nuevo. Y el Titanic conserva su elegancia, como si nos estuviera diciendo: no me evitéis, aprended de mí. No evitéis las tragedias, aprended de ellas. Hace casi un siglo, el desastre del Titanic conmovió al mundo. Aún hoy nos esforzamos en comprender lo que sucedió aquella noche. La ciencia nos ha proporcionado un modo de retroceder en el tiempo para reemplazar el mito por los hechos, para desarrollar nuevas teorías y reconstruir un momento del siglo XX. Hemos conseguido mucho en esta operación.
Hemos obtenido imágenes del casco enterrado bajo el barro y hemos detectado los desperfectos causados por el iceberg. Y quizás ahora comprendamos un poco más el misterio del Titanic. Es cuestión del acero. Es cuestión de una arquitectura naval que sobrepasaba los límites del objetivo para el que fue diseñado. Por eso se hundió, por sobrepasar los límites del propósito con el que fue diseñado. La historia se ha enriquecido con nuevos descubrimientos. Y la crónica del Titanic se perpetúa con cada nueva narración de su trágico suceso. Cada expedición aporta información nueva. Pero creo que esta ha contribuido con conocimientos sólidos y fidedignos. No solo en términos del estado actual, sino que por extensión de cuál será el estado futuro del barco, así como de lo que sucedió en el pasado. El Titanic representa no tanto el final de una era, como la pausa y la reflexión acerca de que quizás no somos tan grandes como creíamos. Pero lo que sí digo es que no volverá a suceder de nuevo. La lección del Titanic aún resuena cargada de significado. Incluso hoy en día, la historia de este gran barco conmueve nuestros corazones. Y miré al barco mientras surgía y pensé, he aquí una dama de gris, una elegante señora, una reina de las profundidades. Una dama triste, una dama silenciosa. ¿Estás dormida? Podemos aprender de tu dolor. Enséñanos a comprender y a preocuparnos, para que nunca vuelva a suceder que una dama de gris, una elegante señora, se sumerja contra su voluntad en las aguas.